días, ¿cómo están? Un nuevo programa de Tendencia Sustentable y hoy tenemos una gran invitada, a cual ya agradezco por anticipado porque tiene una agenda muy escueta y siempre está trabajando. Así que Jessica Barreto, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, además presidenta de la Comisión de Ambiente. ¿Cómo estás? Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación. Bien, contenta y siempre a disposición para cuando ustedes quieran invitarme. Bueno, muchísimas gracias. Siempre te vemos muy activa, tenés un montón de proyectos de ley generados, te hemos visto inclusive en campo, estás mucho en las universidades, te he visto cuando Será Sustentable, que este año se repite, así que también estás invitada en la Universidad de Económicas de la UBA. Nos conocimos, sí. Ahí nos conocimos. Así que, bueno, un gusto tenerte y quería que nuestros oyentes pudieran de alguna manera conocer un poquitito lo que estás haciendo del trabajo en lo que es ambiente. Este año has iniciado un trabajo muy arduo con lo que es el Código Ambiental, ¿no? Así es. Bueno, te cuento, voy un poquito más para atrás. Vos ya la historia la conocés, pero no. Quienes nos escuchan quizás no. Nosotros asumimos el año pasado la presidencia, me tocó la presidencia de la Comisión de Ambiente. Y cuando asumimos ese rol nos dimos cuenta de que la ciudad tiene muchas deudas. Entre ellas, el Código Ambiental ha sido quizás la más significativa, siempre muy solicitada por las organizaciones, las ONGs, los vecinos mismos, y que por una cosa u otra nunca se había podido avanzar con eso. Con eso en mente, iniciamos todo un proceso de, empezar a hablar con los distintos actores, tanto políticos, de los distintos bloques de la legislatura, porque sabrás que... Hay un ecosistema. Claro, que la legislatura representa a distintas ideologías y distintos partidos y frentes electorales en la Ciudad de Buenos Aires, entonces empezamos a hacer todo ese trabajo de construir consensos con los actores políticos, con el Poder Ejecutivo, con las distintas áreas que tampoco conocíamos muy bien. Hubo una renovación en el cambio de gobierno de las distintas áreas que componían la parte ambiental, así que también empezamos a conocer un poco la postura de cada uno de los interesados. Y en particular, ya a partir de este año empezamos a trabajar muy fuerte con el sector académico y con las organizaciones de la sociedad civil. Jessica, empezaron en una universidad todo este tema, ¿no? Claro, sí. El trabajo más político empezó el año pasado y este año ya en marzo arrancamos el año con académicos en una actividad que hicimos en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, mi querida facultad, puedo decir, donde distintos juristas nos dieron su mirada, su perspectiva de cómo debería ser, un poco qué estructura debería tener un código ambiental para la ciudad, y a partir de allí empezamos a hacer mesas de trabajo, todo esto como iniciativa individual en mi calidad de diputada, ya que no había dentro del reglamento de la legislatura no había nada que sostuviera estas mesas de trabajo. Un soporte que... Claro, que ni no tampoco estaba... trabajo anterior, entonces... No, hubo distintos intentos en el pasado, pero donde finalmente no se llegaron a presentar proyectos o perdieron estado parlamentario. Así que en este marco un poco la idea era abrir las puertas de la legislatura, convocar a las organizaciones. Hicimos 10 mesas de trabajo con organizaciones de la sociedad civil, con expertos, con vecinos también. Hay muchos vecinos, vecina que tiene una participación muy activa en sus barrios y que también querían participar, así que lo hicieron. Muchas inquietudes, ¿no? Porque había como mucha emoción que querían volcar de la vivencia, que hemos estado participando y claro, te llevaban además cuestiones que los movilizaban mucho, ¿no? Porque sí, es el día a día de la ciudad. Sí, también esos espacios de encuentro me parecía importante abrir las puertas de la legislatura para eso, porque un poco también era poner en común los saberes de los expertos, de los académicos, las vivencias y experiencias de los vecinos que por ahí tenían alguna iniciativa de huertas comunitarias, cosas que por ahí son muy puntuales de algunos barrios y que están buenísimas. Entonces era como, empezar a poner en común todo ese conocimiento. Y debo decir que
si bien todavía falta para tener un código ambiental, se ha avanzado muchísimo. Primero por la información y por la experiencia que pudimos ir recolectando, y por otro lado porque este mes, hace muy poquito, se aprobó un proyecto de ley para crear formalmente mesas de trabajo con actores institucionales, ¿sí? Con miembros de la Comisión de Ambiente y de la Comisión de Planeamiento Urbano, porque son dos temas que nosotros sabemos que vienen de la mano. En una ciudad como la nuestra, en cualquier ciudad, pero en una ciudad particularmente como la nuestra, son temas que vienen muy en conjunto. Y con otros actores de la vida civil, por así decirlo. Hay entes, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, se cita expertos. Bueno, finalmente yo creo que todo ese trabajo que hicimos un poco a pulmón y un poco intentando convocar a los distintos actores para conocernos, tuvo una buena resolución. Si bien, de nuevo, falta para tener un código ambiental, yo creo que es un camino que vamos andando y que por lo menos tiene un norte, ¿no? Sí, hay un campo ya receptivo, ¿no? Y tenemos chances de que después de diciembre esto continúe. Sí, por supuesto, porque ahora tenemos una norma que obliga a los distintos actores a sentarse a la mesa y avanzar con un trabajo. De hecho, tiene un plazo de trabajo de 12 meses, o sea, ya bueno. Es una acción institucional con una normativa que obliga a los poderes del Estado también a participar activamente. Este código ambiental, en palabras simples y de manera resumida, ¿qué es lo que quisiera expresar? El código ambiental de la ciudad tiene que, en principio, contemplar el derecho de todos los vecinos y vecinas y habitantes, que sabemos que la ciudad tiene gente que vive y duerme acá, pero casi la mitad de la población ingresa y egresa de la ciudad todos los días, de poder vivir su derecho a un ambiente sano y poder garantizar esos derechos. En el transcurso de las mesas nosotros notamos, de hecho la primera mesa fue sobre participación ciudadana, que tenemos muchísimas organizaciones y vecinos que realmente hacen uso de ese derecho, y yo creo que el Código Ambiental debería dejar reflejado en algún artículo en particular que es un derecho de todos los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, la participación activa en la toma de decisiones en materia de derecho ambiental. Yo creo que eso es muy importante, y aparte que está alineado con los compromisos internacionales, con el Acuerdo de Escazú. Iba a decirte, sí, ¿no? Es como un poquitito escuchar a lo que también está movilizando a nivel global el tema de lo que son los aportes a nivel de la comunidad, ya no de sociedad, sino de comunidad, ¿no? Porque las palabras son diferentes, ¿no? Cuando uno habla de comunidad. Y con respecto a los próximos pasos que vos creés que tendría que de repente la ciudad de Buenos Aires tener como premisas a nivel ambiente, ¿cuáles serían estas premisas que vos propondrías como ejes de trabajo? Bueno, en particular por el contexto del cambio climático, de la crisis climática que estamos viviendo, y lamentablemente teniendo en cuenta que a nivel nacional hay cierto descreimiento y hasta negacionismo de esta situación, es responsabilidad de los gobiernos y de los estados subnacionales tomar el toro por las astas y empezar a generar normativa que asegure y preserve, por ejemplo, la biodiversidad. Clave. La ciudad de Buenos Aires ha sido pionera en la protección del ambiente, tiene leyes espectaculares, pero bueno, por ejemplo, biodiversidad es uno de los temas sobre donde todavía tenemos algunas deudas pendientes. Yo creo que eso se tiene que contemplar sin dudas. Pienso que ya también en el estadio en el que estamos tenemos que estar mirando, bueno, la transición energética, clave para una ciudad como la nuestra, y todo lo que tiene que ver con cambio climático propiamente dicho también, ¿no? Mitigación y adaptación. Para eso necesitamos crear más reservas naturales, necesitamos preservar lo que tenemos y crecer en espacios
verdes, en arbolado. Necesitamos un poquito de las dos cosas. Sí, acá el microcentro, que es donde estamos muy cerquita nosotros, es necesario espacios verdes porque hay mucha masa edilicia que tranquilamente no podría volcarse a estas superficies absorbentes, ¿no? que además estamos en default en la parte de espacios verdes, ¿no? En la ciudad. Totalmente, y aparte que, bueno, de nuevo, con esta crisis climática nos encontramos con problemas específicos en las ciudades como las nuestras, donde, no sé, las islas de calor son un problema. Exactamente. Y el tema de las islas de calor, bueno, es algo que ahora se va a acrecentar, viene el verano. Con respecto a lo que puede llegar a ser el tema de la energía, ¿no? Viene el verano y uno dice, ay, los cortes. ¿Qué visión, qué posible proyección podríamos hacer con respecto a ese tema? ¿Hay algo que se esté trabajando con respecto al consumidor final? Porque para lo que es el grandes consumidores es como que va por otra ruta, ¿no? Vos sabés que grandes industrias y comercios, bueno, va a haber un programa para que se trate de bajar ese consumo. Para el consumidor final o el usuario final, que hay un pendiente, ¿no? Ahí. Sí, y en materia legislativa hay algunos proyectos dando vueltas, pero sinceramente la matriz energética de la Argentina sí. Hoy, no solo la matriz energética, sino además las redes de transporte, que son el problema cuando nos quedamos sin suministros generales porque se sobrecargan las líneas, tiene que ver con problemas que a nivel ciudad cuesta mucho resolverlos porque son jurisdicción nacional. De nuevo, la recarga de las líneas generalmente tiene que ver con falta de inversiones, y cosas que, si bien yo creo que deberíamos poder avanzar, siento que nos quedan un poco lejos. Si vos me decís, este verano lo vamos a poder resolver, lo veo lejano, lamentablemente. No. Y con respecto a si vos te imaginás que es posible una ciudad de 15 minutos para Buenos Aires, o sea, me imagino quizás en diferentes comunas, ¿no? Porque cada comuna es una cosmovisión bastante particular, con sus características particulares. ¿Es posible pensar en este tipo de acciones para Buenos Aires? Yo creo que sí, de hecho se ha avanzado bastante en esa línea. Las reformas del Código Urbanístico han tenido un poco ese espíritu, quizás se han quedado un poco cortas, pero un poco la idea es esa, y yo creo que la vida post pandemia también nos ha demostrado que es necesario, o sea, ya no solo que es algo a lo que tenemos que aspirar y que queremos como un buen vivir, sino que además tiene que ver con una necesidad de los tiempos que corren. Entonces, no podemos transportarnos desde la punta de la ciudad para poder hacer un trámite al microcentro, no tiene sentido. Un poco igual yo creo que las nuevas formas de trabajo, el home office, algunas empresas que también se han ido relocalizando, ya no tanto en el centro de la ciudad, sino en otros barrios. Sí. Creo que en los últimos años se está reconfigurando un poco la ciudad. Sí, de nuevo, la ley de comunas y la normativa que nosotros tenemos tiene esa finalidad, ¿no? Que podamos resolver y vivir nuestras vidas de forma cercana, que no perdamos tiempo en el transporte público, pero bueno, todavía falta. Vos sos una experta en eso, lo hemos hablado en muchas oportunidades, ¿no? Esta por ahí dificultad a veces para que tiene que ver con la planificación, de cuentas, ¿no? Que uno en la vivencia diaria de su barrio dice, es tan obvio que falta esto, aquello, pero que a veces a quienes están en la toma de decisiones les cuesta, si no hay un diálogo directo con el vecino o vecina, tomar por ahí conocimiento y tener esa visión más integradora. Y por eso la participación ciudadana es fundamental. Es clave escuchar qué es lo que nos dicen los vecinos que viven cada uno de los barrios. Sí. Bueno, Carlos Moreno, en la anteúltima Smart City, que tuve el gusto de también hablar con él, me dijo exactamente lo mismo, tu misma respuesta, así que coinciden. Buenos Aires tiene la posibilidad de ser una ciudad de proximidad, una ciudad de 15 minutos, y bueno, Argentina es
una ciudad, un país muy citadino, ¿no? 9 de cada 10 personas es el promedio de que viven en ciudades. Ahora, sacándote un poquitito de lo que es el plano de lo que es la ciudad, ambiente, sustentabilidad, te voy a hacer una pregunta, que es una pregunta sorpresa que siempre hacemos, que tiene que ver con la música. Para mí, además de ser un arte, es un lenguaje universal que trasciende cualquier frontera. Entonces yo te pregunto, y pregunto siempre al invitado o invitada, hoy a corte histórico, porque uno puede tener muchas, pero ¿qué canción te identificás hoy? Hay muchas. Es que depende mucho del humor de la mañana, ¿no? Lo emocional. ¿Cómo arrancamos? A veces arranco punk y con los botines de punta, por decirlo, escuchando 2 minutos, y a veces estoy muy en un mood muy del reggae, que me gusta mucho. Qué sé yo. No sé. Yo creo que hoy en día te diría cualquier tema de Charlie, me estaría identificando, ¿viste? Como en un mood relajado, pero siempre crítico, ahí, siempre fuerte, ácido y con... El caracú. Sí. Bueno, me encanta. Sí, bueno, yo creo que, coincido también. Me encanta tu visión. Así que, bueno, yo quiero agradecerte, sé que estás con el tema de agenda, sé que de acá te vas también para otro tema de sustentabilidad que está en la legislatura esperándote, así que quiero agradecerte que hayas venido. Acá damos un pequeño obsequio, es un libro sobre, sostenibilidad, de conjunto de gente que ha trabajado en ello, para que lo puedas pispear. Yo sé que tenés mucho conocimiento, pero bueno, siempre... Muchas gracias. No, un libro siempre bienvenido. Cualquier persona que me conozca sabe que soy muy, muy fanática de los libros, que hay una colección grande, así que... Y no lo tengo, así que... Me alegro. Desde ya, muchas gracias. Bueno, Jessica, muchísimas gracias por la participación y por el tiempo que nos has brindado a todos nosotros. Bueno, a disposición. Cuando quieran, cuentan conmigo. Muchas gracias. A vos. Bueno, seguimos con Tendencia Sustentable y ahora vamos a un pequeño corte justamente con talentos argentinos que brillan. Ahí viene la música. Estás escuchando y estás viendo Tendencia Sustentable.
Tendencia Sustentable. Bueno, y luego de esta pausa, a cargo de la banda del Observador del Occidente, otros músicos talentosos argentinos que agradecemos su presencia. Bueno, estuvimos ya con la legisladora Jessica Barreto, nos contó sobre el Código Ambiental, las próximas iniciativas, nuevas normativas, en todo lo que tiene que ver con lo que es ambiente, lo que es ciudad. Y ahora lo que yo les voy a traer es también una nueva normativa que tiene que ver con un programa que va a remunerar, ¿sí?, a las grandes industrias y grandes comercios en Argentina. ¿Para qué? Para consumir menos energía. ¿Cuándo? Y en los momentos más críticos que tenemos. En verano, en los meses de verano, en esas horas pico, y en invierno, ¿no? Que también tiene temperaturas extremas. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, es un programa que apunta a, de manera voluntaria, o sea, esto no es obligatorio, y además remunerada, o sea, se va a premiar económicamente a esos grandes usuarios que en los días hábiles de temperaturas extremas van a consumir menos energía. Entonces, este incentivo económico tiene que ver con un reconocimiento de $1.000 por cada megavatio mensual que no consuman. Para esto, las industrias y estos grandes comercios van a tener que estar adheridos a este programa, ¿no? De esta manera, lo que se prevé es contar con 500 megavatios más para los momentos de horas pico en este verano, porque ya está pasando que se nos corta la luz y uno dice, uy, no, otra vez sopa, no. Bueno, previendo esto, se está haciendo esto que apunta a este sector de grandes industrias, de grandes comercios, para evitar un colapso en el sistema eléctrico durante los picos de la demanda. Esta es la resolución 379 del publicado el viernes pasado. Esto va a intentar revertir lo que es la falta de generación de energía que el país ya está pasando y necesita abastecer la demanda durante los meses de mayor consumo. ¿Cuáles van a ser esos meses de mayor consumo? Bueno, los de verano, los que diciembre, enero, febrero, marzo, y en invierno, junio, julio y agosto, ¿no? Acá hay un análisis que dice que de la operación eléctrica que nos muestra que en el 2024 solo 35 horas mensuales, que son el 0,4% del año, concentran el 10% de la demanda energética. Así que miren si es importante cuidar en qué momento las grandes industrias y los grandes comercios pueden llegar a reducir su consumo. Esto ya de alguna manera
este análisis de consumo en Europa, por ejemplo, el usuario final lo analiza, ¿no? Porque saben que casi como acá, que el tema de lo que es la energía ya tiene un valor importante en la Unión Europea. Muchas veces pagar la factura de luz es más cara que pagar el alquiler. Entonces se fijan cuando lavan la ropa, cuando utilizan ciertos elementos electrodomésticos. Ahora bien, para poder participar en el caso del programa de gestión de demanda de energía, que así es como se llama, a nivel nacional en Argentina, las empresas van a tener que adherirse. Para que de esta manera Camesa, que es la empresa, la compañía que administra el mercado eléctrico mayorista, pueda contar con esa oferta de consumo de energía. En el caso que se hayan inscrito en este programa, esas industrias y esos grandes comercios, además de tener una remuneración como un reconocimiento, si no cumplen con esa reducción de demanda, van a tener una penalización de $3.000 por megavatio. Así que es importante que entenderlo como un compromiso y que va a tener un beneficio mucho más allá de lo que puede llegar a ser el rendimiento económico. Así que, bueno, esto es una buena noticia como herramienta para lo que se viene en los picos de consumo de lo que es energía, que es parte de nuestro día a día, ¿no? Uno necesita la energía para un montón de cosas, no solamente para internet. Hay personas que tienen electrodependencia. Así que, y ahora vamos a pasar a una de las primeras columnas, porque se viene el mes de octubre, se viene con todo, se viene octubre urbano, y vamos a ver cómo de alguna manera Buenos Aires, a través del mes de arquitectura y diseño, les voy a contar un poquitito, y cómo Sebastián Galarza, desde Misiones, desde Posadas Misiones, nos va a comentar un poquitito cómo y de qué se trata es octubre urbano a nivel global. Vamos. Ecopulso. Sustentabilidad en números. Buenos días, Fer. Buenos días, Fer, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Sí, te escucho perfectamente. Ahí te veo. Ahí te veo como... Bueno, un placer, un placer. Buenos días a toda la audiencia también. Hoy, una salvedad, Fer, estoy desde San Ignacio, Misiones, un enclave maravilloso en la selva misionera, un lugar para todos los que quieran conocer, visitar en algún momento Misiones, un lugar para apuntar. Así que, bueno, intensa lluvia, pero el calor, como siempre, es una constante en nuestra tierra. Ahí está, qué lindo, qué lindo. Ahí están las ruinas jesuíticas también. Exactamente, están las ruinas de las reducciones jesuíticas como uno de los atractivos centrales. Es una de las más conservadas en el territorio argentino y forma parte de los 30 pueblos que fueron parte de ese gran proyecto de las misiones jesuíticas. Así que hay historia, hay cultura, hay paisaje, un lugar maravilloso para todo aquel que quiera conocer y visitar Misiones. Doy fe, un lugar mágico, la verdad, y además cuando empezás a conocer la historia de cómo se ha logrado esa articulación, realmente es apasionante, y la escala y los materiales es mágicos, ¿no? Te apasionan. Y bueno, Seba, yendo ya al quid de nuestra cuestión, está por empezar octubre urbano, ¿no? Estamos finalizando septiembre. Acá justamente en Buenos Aires empieza también lo que es el mes de arquitectura y diseño en la ciudad de Buenos Aires, y se va a festejar con diferentes exposiciones y diferentes eventos, como puede ser Casa Foa, que estuvimos ayer justamente en la rueda de prensa, en donde hago la salvedad que Casa Foa, uno piensa a veces que es algo superficial y que tiene que ver con lo estético. Casa Foa, las siglas justamente tienen que ver con la Fundación Oftalmológica Argentina.
tiene que ver con un emprendimiento como una forma de ayudar a la comunidad. Y en el caso de Casa Foa, a través del diseño y de la arquitectura se puede también, como han demostrado, revitalizar nuevas zonas. Y este año, además, después vamos a ampliar más adelante, tiene mucho de biofilia, tiene mucho de wellness y además tiene espacios disruptores que incluyen todo lo que es la parte de eficiencia energética, panelería y elementos que hacen diferentes espacios que antes uno no tenía, como puede ser la flexibilidad de lo que es un lugar para guardar un auto. Hoy, además de que no es un lugar necesariamente central, sino que el centro pasa por las personas y su bienestar, el lugar ese a veces se convierte en un lugar para hacer deportes, un lugar para hacer otro tipo de actividades, y además puede ser bien un lugar para tener paneles solares, ¿no?, que dan protección y además energía. Y a nivel global, Sebastián, ¿de qué se trata Octubre Urbano? Bueno, Octubre Urbano es una iniciativa de ONU Habitat, de Naciones Unidas, ¿no es cierto?, que tiene como objetivo central básicamente trabajar todo el mes de octubre para visibilizar y poner en agenda todos los temas que hacen a la cuestión urbana. ¿Y por qué focalizar en lo urbano? Si hablamos del 2007, Fer, imagina qué estabas haciendo en el 2007, qué estábamos haciendo en el 2007. Yo por lo menos estaba en primer año de la facultad y recién en ese momento comenzábamos a hablar de que había pasado algo muy importante en el mundo, y es que más de la mitad de la población ya vivía en ciudades. O sea, hasta el 2007 la población mundial, la mayor cantidad de población mundial, vivía en el ámbito rural. Desde ese año, ¿no?, y esa tendencia cambió. La tendencia ahora es la mayor concentración de población en las ciudades, y es una tendencia que viene en incremento y que se espera que para el 2050 el 75% de la población mundial viva en ciudades. Entonces, también son las ciudades fuente principalmente, y en el contexto en el que estamos, ¿no?, de cambio climático, fuente de contaminación, lugar donde se dan un montón de situaciones problemáticas, pero donde también se pueden dar muchas de las soluciones, la posibilidad de acceder a los mejores servicios de salud, de educación, de espacio público. Un poco vamos a hablar de eso hoy, de inclusión, de participación y de desarrollo personal. Perfecto. Así como también hacer más eficiente la inversión pública en términos de infraestructura, de servicios. Entonces, Octubre Urbano es poner el foco en las ciudades, plantear todos los desafíos que tenemos hacia el futuro para poder lograr una mejor calidad de vida en nuestro hábitat urbano. Así que bueno, y tengo algunos números que pueden ser interesantes, Fer, no sé. Vamos con eso. Justo recién, que estábamos con la legisladora Jessica Barreto, estábamos hablando de lo urbano que es este país, ¿no? Así que vamos con eso, sí, adelante. Sí, exactamente eso. Escuchaba lo de la legisladora, la verdad que un privilegio de la ciudad tener legisladores con esa conciencia y esa capacidad técnica también para desarrollar todos estos tipos de proyectos, porque incluyen esa visión que se necesita. Como bien decíamos, hace un momento, la mayor cantidad de la población mundial se concentra en ciudades. En Latinoamérica en particular, más del 80% de la población en Latinoamérica vive en ciudades, y en Argentina aún más, ¿sí? Más del 90% de la población en Argentina se concentra en las ciudades. Y esto genera una presión sobre los servicios, sobre la infraestructura que estas ciudades brindan, ¿no es cierto? Yo me voy a focalizar en dos aspectos clave. Uno tiene que ver con la vivienda y otro tiene que ver con el espacio público. Dentro de esos grandes desafíos que tiene Argentina como país, y hablando del tema vivienda, está entender un número que es bastante crítico. Hoy Argentina tiene
más de 5 millones de personas viviendo en asentamientos informales, en, digamos, asentamientos donde es difícil la accesibilidad a servicios básicos como el agua, los desagües cloacales, los equipamientos. Así que bueno, es un gran desafío. Estamos hablando de más de 6.000 barrios populares o asentamientos en todo el país. Y son un fenómeno que también viene de la mano de esto, de esa migración rural-urbana y de las ciudades que por ahí no van atendiendo o no están a la altura de los tiempos que van y la presión que va generando esta movilidad. Los cambios son muy rápidos y cada vez más rápidos. Es así, entonces las ciudades tienden a tener quizás una velocidad más lenta en cuanto a la oferta de infraestructura, de servicios, y bueno, es un grave problema, no solo en Argentina, sino que también en todo el mundo. Imagínate que somos más de 8.000 millones de habitantes en el mundo y se estima que más de 1.000 millones viven en esta situación, o sea, de precariedad y de falta de acceso a servicios básicos. Así que es un problema global que también se manifiesta en Argentina y que genera un gran desafío poder llevar calidad de vida, llevar infraestructura, servicios a toda la comunidad. Y otro aspecto fundamental es, que también lo estaban mencionando con la legisladora, y es el acceso a espacios públicos de calidad, poder tener espacios donde practicar deporte, recrearse. Esta semana justamente veía un meme medio de urbanista, ¿no es cierto? Decía, un lujo es poder estar a 15 minutos de donde trabajás. Y bueno, un poco también esto mezcla lo que es la ciudad de 15 minutos que estaban hablando hace un momento, es poder decir cómo poder llegar de casa al trabajo, de casa a donde estudio o donde tengo que hacer algo, caminando, en bicicleta, utilizando transporte público, poder tener... Te interrumpo, Seba, te interrumpo un segundito. Hay como justo Ecopulsos, ¿no? Tu área, ¿no? Estaba haciendo una consultoría de cómo podía bajar la huella de carbono una pequeña empresa de servicios, y sin hacer grandilocuencias, el 80% de la potencialidad de bajar la huella de carbono era que la gente que trabajase en offline, o sea, en el lugar, estuviese dentro del radio de 15 minutos. La huella de carbono bajaba enormemente. O sea, es algo que uno parece que es algo básico, de esto de decir mixtura de usos, de no tener que irte hacia el otro lado de la ciudad para hacerte un análisis de sangre o ir a la universidad y tener que tomarte tren colectivo, subte. Eso baja lo que tiene que ver la huella de carbono de manera impresionante y aumenta la calidad de vida. Claro, eso es clave, Fer, porque en todo esto de movernos también hay un factor importante y es quizás lo más importante que tenemos, y es el tiempo. Nosotros, bueno, no tengo en claro, pero en un momento tenía estos números de tiempos de vida que destinamos a estar atascados en una congestión o manejando un vehículo. O sea, es tiempo de vida que pasamos, tiempo valioso en movernos. Y es por eso que de alguna manera este concepto de ciudad de 15 minutos se transforma en algo clave para nuestro desarrollo personal y para nuestra calidad de vida. Pero voy a focalizar, y bueno, con esto quiero cerrar. Sí. En términos de espacio público, porque el indicador de Naciones Unidas sugiere que una ciudad debe tener 9 metros cuadrados de espacio público por habitante. Y bueno, en Latinoamérica estamos realmente muy por debajo de eso. Estamos en un promedio de 3, o sea, imagínate, bastante bajo. Vale. Pero en Argentina sí tenemos mejores indicadores. Y bueno, si yo te pregunto a vos cuál es la ciudad que más espacio público tiene en la Argentina, ¿te animás a tirar alguna? Uy, qué buena pregunta. Te doy un dato, está en provincia de Buenos Aires.
una ciudad importante de provincia de Buenos Una Aires. ciudad importante, no sé, Tandil, No, ciudad Bahía intermedia. Blanca. Bahía Blanca. Bahía Blanca es la ciudad Mira, en Argentina que más espacio público tiene por habitante, cerca de 14 metros cuadrados. Y bueno, después para tirar algunos datos, la ciudad de Buenos Aires, la verdad que está haciendo mucho esfuerzo, está por encima de los 6 metros cuadrados. La ciudad de Rosario, en términos de escala y en términos de calidad de espacio público, podríamos decir que es el mejor ejemplo porque hablamos de una ciudad que hoy cuenta con casi 12 metros cuadrados de espacio público por habitante, así que casi duplica lo que brinda la ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, Rosario viene trabajando muy bien. Y así también todas las ciudades del centro, como Córdoba, que bueno, un poquito más de 6 también metros cuadrados. El déficit quizás más grande está en las ciudades del norte argentino, como Tucumán, como Salta, Corrientes, que están más cerca de lo que es la media latinoamericana, de 3 4 metros cuadrados de espacio público por habitante. Así que, bueno, eso también de alguna manera se establece como un nuevo desafío poder construir más espacios públicos, más lugares de encuentro para la ciudadanía. Así que, bueno, con vamos esto a seguir, cierro, Seba. Fer. La verdad que trajiste un tema que es para seguir hablando y hacer un congreso del espacio público porque hay mucha tela por cortar. Es un lugar donde además sabemos que es donde se definen. Yo le digo a los alumnos cuando doy clases de arquitectura y urbanismo, fíjense cómo son las características del espacio público que ustedes tienen en su zona, en su barrio, y van a saber qué tipo de gestión, qué tipo de políticas públicas están o no realizando. Así que, Sebastián, un gusto como siempre escucharte, palabra de experto, así que gracias nuevamente. Bueno, un saludo enorme, Fer, y un saludo a toda la audiencia y nos vemos el próximo martes. Gran abrazo. Abrazo. Seguimos con Tendencia Sustentable. Vamos a la próxima columna con el arquitecto Emanuel García. Innovación sustentable, tecnología, construcción y futuro. Hola Fer, ¿cómo estás? Buenos días a vos y a toda la audiencia. Emma, un gusto saludarte como siempre. Emma, del otro lado del mundo. Así es, acá estamos en Pekín, ya de noche, pero siempre atentos y con mucho gusto acá en Tendencia. No, gracias por estar en estos horarios. Sabemos que estás ahí en China. Bueno, y también otra palabra de experto que tengo el lujo de compartir en la mesa de hoy. Magíster, arquitecto Carlos García, Emma para los amigos, ¿cómo estás? Muy bien. Fer, justamente un poco el tema que te traje hoy para charlar estaba vinculado a lo que hablaste anteriormente sobre la gestión a la demanda, ¿no? Que está muy relacionado a lo que hablamos en los primeros dos programas, ¿no? Cómo gestionamos la demanda de energía. Y me parece que eso es clave. Y otra cuestión que es clave, me parece que para las empresas, para las ciudades y para las inversiones, es cómo financiamos estos proyectos sustentables, ¿no? Porque desde lo declamativo y desde pensar proyectos con impacto, suena bien y es lógico. Ahora, ¿cómo financiamos eso, no? Tal cual. Y nos surge como esa duda si además es rentable, si no es rentable, desde dónde puedo apalancarme para financiar este tipo de cosas. Y
y básicamente la respuesta que está en que se creó o se viene creando todo un mercado de finanzas verdes, ¿no? En donde podemos incluir bonos verdes, fondos ESG, o sea, que trabajan con criterios ESG y que básicamente están destinados a proyectos de impacto, ¿no? O sea, cada proyecto que tenga un impacto con criterios ESG, ¿no? Que tenga un impacto ambiental, que tenga un impacto social, que tenga trazabilidad, ¿no? Una gobernanza clara, estos fondos y estos bonos invierten. Emma, te interrumpo ahí. Sí, Decinos para todos, ¿qué es ESG? bueno, ESG o ASG es ambiente, es social y es gobernanza, ¿no? Es Perfecto. cómo cada empresa toma todos estos criterios a la hora de generar su recurso humano, su recurso de sus activos, de lo inmobiliario y su working day, ¿no? O sea, sus trabajos diarios. Y eso es eh, clave, porque cuando pensamos en empresas que trabajan o que tienen criterios ESG, son empresas que machean o que trabajan muy bien con fondos que invierten en empresas que tienen ESG, ¿no? O sea, que invierten en proyectos de impacto. Y eso va desde lo inmobiliario hasta industrias o sector primario o sector servicios. O sea, me parece que es una cuestión que atraviesa todo el sector privado y público, ¿no? O sea, si pensamos, te tiro un dato. Córdoba en 2022 fue una de las pioneras al lanzar bonos verdes para proyectos sustentables, ¿no? O sea, Argentina ya viene trabajando en eso y de hecho hay fondos que trabajan en Argentina, fondos argentinos que trabajan con criterios ESG. Y uno de los fondos más famosos que gestiona las carteras de inversiones más importantes del mundo, como ser BlackRock, no invierte en otro lugar, en empresas o en proyectos que no trabajen con criterios ESG. Entonces, vemos que no es solamente una tendencia, sino que son herramientas para trabajar desde la gobernanza, o sea, desde el gobierno hasta el sector privado, ¿no? Poder empezar a entender eso, de que es una herramienta que ya está, que hay que generar los proyectos y hay que buscar el financiamiento, ¿no? O sea, no es solamente una cuestión de un proyecto que puede ser financiado con fondos privados, pero hay apalancamiento y hay trabajo y hay fondos que se dedican a eso, ¿no? A que se dedican a financiar proyectos con impacto. Ser Y sustentable, sí, Emma, realmente tiene un triple impacto y además un beneficio económico. exactamente. A ver, por ejemplo, en datos de Latinoamérica, Colombia tiene más de 100.000 viviendas con hipotecas verdes. O sea, a edificios que están certificados. Si yo soy un usuario y quiero comprar una vivienda que está en un edificio certificado, en la hipoteca tengo una reducción de puntos de interés. Qué bueno. Claro, entonces cuando vos empezás a entender ese tipo de cosas, ya no es solamente, o sea, el impacto es mucho mayor, es económico y empieza a ser un criterio de elección. Las empresas, cuando eligen rentar un piso de oficinas, ¿no? Per se pagan 10% de base más por un edificio que esté certificado, que tenga todos estos criterios. Eh, ¿Por qué? Porque ahorran, ¿no? Tienen una posibilidad de ahorrar un 20-30%
su consumo, y además eso lo que hace es aumentar su productividad. Entonces no es solamente una cuestión de imagen, que muchas de las empresas la tienen. O sea, si sos una empresa que está certificada, una empresa B, por ejemplo, es un requisito, pero además de eso, podemos bajar el consumo y aumentar nuestra productividad. Perfecto. Es El algo dato que mata uno relato, ¿no, Emma? O sea, acá no es ser bueno y verde, sino que acá hay un beneficio, y eso la verdad que es excelente, porque se puede interrelacionar lo que me estás diciendo con el caso de Colombia, con todo lo que es la parte jurídica, todo lo que es la parte legal. Obviamente la cadena de valor de la construcción, del real estate, tiene un protagonismo muy importante, y creo que hay una oportunidad. Así que bueno, la verdad, Emma, me encantaría que esto lo retomáramos, porque acá está como digo, ¿no? el show me the money, ¿no? Para las empresas que realmente pueden ver en estas opciones de financiamiento, inclusive mayor ganancia, no solamente tener este impacto en el ambiente responsable y en lo que son sus stakeholders, en su comunidad, sino este tema de ganar, ¿no? Con todo este tipo de articulaciones. Así que, bueno, Emma, un gusto nuevamente el temazo que trajiste, porque a veces uno parece como muy poético lo que uno dice, pero vos lo que estás diciendo lo bajaste a la tierra, lo pusiste en número, y además no solamente eso, sino que se puede financiar y ganar. Exactamente. Muchísimas gracias, Fer, y seguramente nos estamos encontrando en el próximo programa. Así es. Un abrazo grande. Bueno, estamos ya cerrando el programa de hoy, no sin decir que, bueno, recordar que este octubre acá uno de los eventos destacados va a ser Casa FOA, donde vamos a poder participar, y otro evento que también los quiero invitar, que es este viernes 3 de octubre en Costa Salguero, que tiene que ver con el 148 Congreso Maderero de la República Argentina, que va a traer todo lo que se necesita hablar de los desafíos, tendencias y oportunidades que tiene este sector, que si hablamos de financiamiento en todo lo que es bonos verdes tiene un rol protagónico, y hoy quizás no lo esté pasando en su mejor momento la industria maderera en Argentina. Así que vamos a estar ahí apoyando, así que los invitamos a todos. Y bueno, vamos terminando este gran programa, que hemos tenido invitados muy especiales, con la legisladora Jessica Barreto, con columnistas de oro, la verdad que como los arquitectos Sebastián Galarza y Emanuel García, con temas importantísimos: octubre urbano, financiamiento verde, y bueno, con todas las noticias que les he compartido. Un gusto haber compartido el programa de hoy con ustedes. Nos vemos la próxima.